¿Conocía usted que existe un espacio único nacional de consulta previa para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? La consulta previa es un espacio único nacional dirigido hacia diferentes comunidades negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras, en el cual se les da un espacio de voto y opinión en la aplicación de las medidas, tanto legislativas como administrativas, que van a tener un impacto en las diferentes regiones o comunidades dentro de su territorio. Él es Roland Valencia Tapias, trabajador de la Gobernación del Departamento del Chocó, Colombia. Roland es un ciudadano afro que trabaja por los derechos de su comunidad y conoce de este mecanismo gracias a la sentencia T-576 de 2014. Sin embargo, antes de hablar de la sentencia, conozcamos un poco más todo el contexto. En 1989, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, mediante el convenio 169, reconoció que los pueblos indígenas y tribales, donde están incluidos los pueblos negros, afro, raizales y palenqueros, tienen derecho a que cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, sean consultados mediante procedimientos apropiados que garanticen su derecho a la representatividad y participación. En cumplimiento de estos compromisos, el Ministerio del Interior realizó la expedición de la Resolución 121 del 2012, mediante la cual se instauró el Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, con la finalidad de crear un cuerpo único de representación para definir el mecanismo de participación de consulta previa, un instrumento que materializa el derecho fundamental de participación de estos grupos étnicos junto con la protección de su integridad étnica y cultural. No obstante, esta resolución únicamente llamó a la participación del Congreso Nacional Autónomo a representantes de consejos comunitarios con títulos colectivos, según lo dispuesto en la Ley 70 del 93, y a representantes raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo cual, esta decisión no tuvo en cuenta a la población afrocolombiana que reside en zonas urbanas, ni a aquella que está organizada en consejos comunitarios sin titulación colectiva u otras formas organizativas, como son las organizaciones de base. A raíz de ello, el líder afro Moisés Pérez Cáceres, a través de la acción constitucional de tutela, demandó al Ministerio del Interior, aduciendo la vulneración de los derechos colectivos a la identidad étnica y cultural, la representatividad, la participación y el derecho a la consulta previa. Dado que mediante la Resolución 121 del 2012, muchas organizaciones y consejos comunitarios negros, afro, raizales y palenqueros quedaron excluidos de la elección de delegados para integrar la mesa de regulación de consulta previa con enfoque diferencial para población afro, pues muchas de estas organizaciones no contaban con el reconocimiento de la personería jurídica por parte del Ministerio del Interior o con un título colectivo adjudicado por el INCODER. En particular, el accionante resaltó el caso del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque, que, pese a ser un referente de la cultura africana en América, fue excluido de este proceso participativo. En este orden, mediante la sentencia T-576 de 2014, la Corte reconoció que existe una problemática estructural que se deriva del hecho de que los afrocolombianos no cuentan con una instancia de participación a través de la cual puedan ser consultados sobre la adopción de medidas legislativas y administrativas de carácter general que puedan afectarlos. La Corte identificó que la interpretación que las estructuras jurídicas han hecho de la etnicidad no coincide con la complejidad propia de los procesos identificatorios, por lo cual atar la participación de estas comunidades a que tengan un título colectivo o una personería jurídica significa una barrera para la garantía de sus derechos colectivos. Por ello, la Corte en esta sentencia decidió que la definición de la existencia de una comunidad étnica depende del ejercicio del autorreconocimiento y autonomía de las propias comunidades, por lo cual de ello dependerá sus formas de representación y participación en los espacios de concertación con el gobierno nacional. Como consecuencia directa de esta sentencia, la Resolución 121 del 2012 fue dejada sin efecto. También inició un nuevo proceso a partir de la propuesta de protocolo de consulta previa, libre, informada y vinculante para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras de áreas rurales y urbanas, desde la cual se empezaron a definir nuevas pautas para la integración del espacio nacional de consulta de las decisiones legislativas y administrativas de carácter general que sean susceptibles de afectar a las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales. Hoy en día, gracias al reconocimiento de los derechos humanos a través de mecanismos internacionales y a que la Corte Constitucional reivindicó estos derechos a través de la sentencia T-576 del 2014, fue modificado el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, a través del Decreto 1372 del 2018, que agregó un nuevo capítulo llamado Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, donde hoy se encuentra la regulación vigente para la ejecución de consultas previas para el pueblo negro, afro, palenquero y raizal de Colombia, dentro de un marco de garantía por sus derechos a la participación, la representatividad, la identidad y la integración cultural.